La palabra del Señor, vamos a irnos a Romanos 12:16. La Biblia dice: unánimes entre vosotros y no altivos. ¿Cómo quiere que Dios que nosotros estemos qué? Unánimes. Porque puede estar muchas personas en un solo lugar, pero está cada quien en su mundo. Pueden estar todas las personas en un mismo coliseo, pero cada quien puede estar pensando una cosa diferente. Y Dios llama que nosotros como iglesia podamos estar ¿qué? Unánimes, unidos en un mismo sentir, no altivos. Dios quiere que en nosotros haga ¿qué? Humildad. Porque la humildad es la llave para que Dios nos pueda levantar grandemente. Si no hay humildad, Dios no levanta. La palabra del Señor dice: asociados con los humildes. Dios quiere que aprendamos la humildad. Lo que trae es obediencia, es bendición, es que usted pueda aprender a ser dirigido. ¿Cuántas personas hay que cuando le dice, oiga, parquéese un poquito para allá, se enchinan, se ponen enojados? Solo por una orden que se les da se ponen furiosos. No han hecho morir lo terrenal en ellos. Todavía hay fuerte la carne que está viva ahí. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a escuchar y a recibir indicaciones. Porque el reino de los cielos, la Biblia dice, entra a la casa de Dios, ¿más para qué? Para escuchar que para hablar. Eso es lo que dice la palabra. Que entremos a la casa de Dios para poder escuchar, para poder oír. Y la palabra del Señor dice que nos asociemos con los humildes, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. No es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, es lo que dice la palabra del Señor. No es lo que piensa mi ser, no es lo que yo opino. Porque el reino de los cielos está basado en lo que Dios ha hablado en su palabra, en lo que Dios dice en su escritura. Todo lo que Dios habla es que se tiene que hacer así. La Biblia dice que todas las promesas de Dios son en Él, amén, y son en Él, ¿qué? Amén. La palabra del Señor nos habla que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Quiere decir que leamos la palabra y entendamos cuál es la perfecta voluntad de Dios. Si no leemos la palabra, no vamos a poder entender cuál es la voluntad de Dios. Si usted y yo no estamos atentos a lo que la palabra del Señor dice, no vamos a poder nosotros estar en la unidad del Espíritu. No vamos a poder entender cuando Cristo Jesús está dando dirección para nosotros poder pasar a niveles de gloria, a niveles de victoria, a niveles, alabado sea el nombre del Señor. Aún para orar tiene que haber una unidad perfecta. Imagínense que estemos todos orando aquí y diga, vamos a orar para una petición, y alguien se pone a hacer guerra espiritual. ¿Estaríamos todos qué? En desacuerdo. Tiene que haber una qué? Una unidad en el espíritu. O imagínense que el grupo de alabanza esté cantando aquí de adoración y alguien esté atrás cantando algo de júbilo. Sería algo raro. Sería algo que no concordara. Dios quiere que en su iglesia haya una unidad en el espíritu. La palabra del Señor nos habla en 1 de Pedro 3:8. La Biblia dice en conclusión: sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Tienen que haber 4 cosas en nuestra vida, que es la compasión. Tenemos que ser fraternales, misericordiosos y de un espíritu humilde. Tiene que haber 4, aleluya, frutos en nuestra vida para poder mantener la unidad en el espíritu. Tenemos que ser compasivos.
Porque no todo el mundo va a caminar de la misma manera todos los días. Hay gente que de repente hoy está de buenas y mañana ni se le cruce por el camino. Tenemos que ser todos, ¿qué? Compasivos, con amor fraternal, un amor sin malas intenciones, un amor familiar, un amor como el Padre nos tiene a nosotros. La palabra también nos habla de ser misericordiosos. Y el ser misericordioso es algo que otra persona no lo merece. Es cuando usted es bueno con alguien aunque no lo merezca. Esa es la palabra misericordia. Dios tuvo misericordia de nosotros, que no mereciendo nada nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha sellado. La palabra del Señor nos habla también de tener un espíritu humilde, porque el que tiene un espíritu humilde sabe escuchar, aprende también a perdonar y aprende también a poder llevarse con los demás y a poder ser abierto, a poder conectarse en el espíritu. ¿Sabía que hay personas que usted no les puede decir nada porque todos lo saben? ¿Cuántos se han topado con personas así? Que no le puede decir usted nada porque todos lo saben. Ay, yo ya sé, dice, pero no saben nada. Ya sé, no me diga, pero no saben qué, nada. Entonces, para poder caminar en el reino y que Satanás no gane ventaja, tiene que haber un espíritu humilde en nosotros. Pues tenemos que aprender a qué, a tomar qué, oído. ¿Sabe? Hace tiempo alguien me dijo a mí, no, que te va a andar hablando Dios a ti. Tenía un maestro, tú ni en lenguas hablas. Y yo solo lo escuché, porque tú tienes que aprender a qué, a ser humilde. Y si la gente está enojada, déjalos hablar. No le dije nada y nunca le dije nada, porque estaba enfermo, tenía que orar por él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser ¿qué? Humildes. Lo que tú portas es para la gloria de Dios. Y lo que tú portas, aunque la gente diga que no tengas nada, de todos modos Dios te sigue usando. ¿Cuántos me están entendiendo en esta hora? ¿Cuántos me están entendiendo? Alabada sea la gloria del Señor. Tenemos que aprender a tener ¿qué? Humildad en el espíritu. Muchas veces Dios va a permitir cosas para probarnos, para ver si sacamos el pecho, nos quedamos ahí calladitos. Y nosotros tenemos que aprender a ser humildes y dejar que Dios pelee por nosotros. Tenemos que aprender a ser humildes y dejarle todas las cosas al Señor, porque Él se encarga de nuestras cargas. Miren lo que dice la palabra del Señor, Filipenses 1:27. Solamente comportaos de la manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Y cómo es la manera digna? Eso solamente se aprende a través de la palabra. Eso solamente se aprende a través de la Escritura, a través de que nosotros empezamos a conocer quién es Dios, cómo Dios quiere que yo me comporte, cómo Dios quiere que yo camine, cómo Dios quiere que yo me mueva. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros empezamos a conocer la palabra, entonces empezamos a conocer cómo Dios quiere que nosotros nos comportemos en diferentes situaciones que nos van a acontecer en esta tierra, que nos van a acontecer en la vida. Y yo quiero que se vaya conmigo al Salmo 24, versículo 3. Dios nos habla aquí de algo poderoso, de algo glorioso. La Biblia dice que solamente nos compartimos ¿de qué? De la manera digna del Evangelio. Y la Biblia dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. O sea, el que no anda en contiendas, el que no anda en pleitos. Levantaré manos santas sin qué, sin ira y contienda. Entonces aquí se refiere a levantar manos ¿qué? Sin ira y sin contienda. ¿Sabes una de las cosas que no, por qué no pudo David hacerle una casa a Jehová? Porque había matado mucho. Dios le dijo: te la va a hacer Salomón porque tú mataste mucha gente. David no pudo hacerle casa, pero Salomón se la pudo hacer. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que el de manos limpias y puro de corazón. ¿Cómo Dios quiere que nuestros pensamientos anden? Purificados por la palabra, porque la palabra nos purifica, nos enseña. Es como los rayos, los rayos X, cuando te miran todo lo de adentro, todos los órganos te miran. Así la palabra, mire, examina hasta los más íntimos pensamientos. Todas las intenciones de tu corazón
Dios te las examina con la palabra. Y cuando nosotros hacemos cosas por otro doble sentido, mire, el Espíritu Santo luego, mire, ¡pah!, nos redarguye, luego nos pega el jalón, porque Dios quiere que andemos como es digno del Evangelio. La palabra del Señor nos dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces Dios habla a su iglesia y dice en Filipenses 1:27: solamente comportados de la manera digna del Evangelio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que usted y yo somos cartas abiertas. Usted y yo somos cartas abiertas delante de la gente. Imagínese, delante de Dios la Biblia dice que estamos desnudos, que no podemos ocultar nada. Todas nuestras obras, nuestros hechos están delante de Dios, al descubierto totalmente. A Él no lo podemos engañar, a la gente la podemos engañar, a la gente podemos mentirle, decirle no, esto no es cierto, mientras que el ojo de Dios está en todas partes. Él nos mira, nos examina. Entonces la Biblia nos recomienda, nos dice: solamente compórtate de la manera digna del Evangelio, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír de vosotros que estáis firmes en un mismo ¿qué? Espíritu. Tenemos que tener un mismo ¿qué? Espíritu, porque ya usted ya tenemos tres enemigos: el mundo, Satanás y la carne. Tres enemigos tenemos ya. Ahora imagínense si en la iglesia hubieran pleitos y contiendas, ya serían más enemigos. Ya no habría una unidad en el espíritu, ya no habría una unidad, amén, en la iglesia. Ya habría una riña. El diablo se metería. ¿Sabe que el diablo se mete en todo pleito que hay? Ahí está operando las tinieblas. Donde hay celos, donde hay contiendas, ahí operan las tinieblas. Por eso es de que cuando usted empieza a oír contiendas y pleitos, lo primero que tiene que hacer es, mire, empezar a reprender en el espíritu. Pero a reprender en el espíritu, porque hay gente que reprende con coraje de decirle te voy a dar duro, pero a reprender en el espíritu, de verdad reprender a Satanás, quien es el autor de las cosas que están pasando, que son malas. Cuando la gente empieza a tener ataques de ira y empiezan los pensamientos, golpea y esto y lo otro. Usted y yo tenemos armas poderosas en Dios, que son, amén, delante del Señor, son poderosas, pero nosotros tenemos que aprender a usarlas. Para poder mantener la unidad en el espíritu, nosotros tenemos que estar orando, conectados. ¿Y sabes por qué? Porque cuando uno está en la carne, uno no siente nada. Yo la primera vez que entré a la iglesia y yo no era salva, me caía mal esa gran, decía, qué gran ruido que tienen con esa música, no le pueden bajar, decía. Porque estaba ¿qué? En la carne. ¿Sabe cuántos chamucos traía cuando no estaba convertido? Pero ya cuando me convertí, para mí era algo, que sigan alabando a Dios, que siga la fiesta, porque ya tú te conectas ¿dónde? Con el espíritu. Es como que usted quiera pedirle a alguien de allá afuera que no conoce de Dios que entienda su fe. No le van a entender su fe. La gente no puede entender lo que no ha conocido. Porque usted cree que hay gente que se ríe cuando se cae la gente en el espíritu, o cuando alguien empieza a llorar y es tocado por el Espíritu Santo, porque si ellos no han tenido la experiencia, ellos no van a entender. Pero la iglesia de Cristo Jesús, la Biblia dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, poder de Dios, alabado sea la gloria del Señor. La palabra del Señor nos dice en Efesios 4:3: esforzados por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que esforzarnos, ¿por qué? Por tener la unidad del espíritu. Pero no solamente la unidad del espíritu, pero tiene que reinar ¿qué? La paz. Tiene que haber armonía para que pueda descender la gloria del Señor. Para que pueda descender el poder de Dios, tiene que haber una armonía poderosa. Tiene que haber una armonía de tal forma que se estremezca todo, alabado sea el nombre del Señor.
Dios quiere que nosotros podamos tener esa armonía en el Espíritu y que podamos nosotros entender que el único que quiere, amén, que tu vida hacia atrás es Satanás, pero que Cristo Jesús quiere que nosotros vayamos de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Dios quiere que su iglesia pueda estar siendo cada día prosperada y bendecida. Dios quiere que nosotros podamos levantarnos y creer. Es bonito creer cuando todo lo tenemos, pero cuando no tienes nada es cuando debes de creer. Levanta tu mano y di: yo voy a creer en medio de la circunstancia, en medio del desierto, en medio de lo que estoy pasando. Voy a creer. La unidad en el Espíritu es tan fuerte que cuando usted está unánime en el Espíritu, el enemigo no puede hacer nada. Sabe, cuando dos se ponen de acuerdo en esta tierra, dice que todo lo que fuera atado en esta tierra sería atado allá arriba en el cielo. Por eso la Biblia dice: no se ponga el sol sobre tu enojo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a perdonar y a pedir perdón también. Son dos cosas que un cristiano debe de aprender: a perdonar y a pedir ¿qué? Perdón. Porque hay gente que te puede atropellar y si no te piden ni perdón, no han aprendido a tener los frutos del Espíritu. Entonces la Biblia dice: esforzados por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces la palabra del Señor nos dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Con qué purificará la iglesia su vida espiritual? Con la palabra del Señor, porque la palabra es vida. Miren lo que dice, váyase conmigo al Salmo 1. La palabra del Señor en el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuánto tiempo meditamos en la palabra del Señor? ¿De día y qué? Y de noche. Entonces aquí viene la bendición, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace ¿qué? Prosperará. Entonces, si queremos que todo lo que hagamos prospere, ¿qué tenemos que hacer? Deleitarnos en la palabra de día y de noche, porque entonces somos como árboles plantados junto a corrientes de ¿qué? De aguas. Porque la palabra es el agua viva que refresca nuestra alma. La palabra es el agua viva que nos hace avanzar, seguir adelante. Y la Biblia dice que da su fruto en su tiempo y su hoja ¿qué? Nunca cae. Y todo lo que hagamos, ¿qué va a pasar? Va a prosperar. Porque todo lo que hagamos bajo la voluntad de Dios va a ser prosperado, va a ser bendecido. Todo lo que hagamos nosotros bajo la perfecta voluntad del Señor va a tener un fruto grande en el Espíritu. Por eso nos conviene a nosotros poder agarrarnos de la palabra y aprender cada día de la palabra del Señor. Cada día tendremos pruebas, cada día tendremos dificultades, cada día tendremos que pasar por fuegos, por aguas. Pero Jesucristo dijo: yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el final. Alabada sea la gloria del Señor. Todos los días nosotros pasaremos por diferentes cosas adversas, pero Dios quiere que nosotros podamos mantenernos en el Espíritu. Póngase de pie en esta hora. Yo quiero que levantes un momento tus manos y que usted pueda decirle: Señor, yo quiero mantener